Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versos 8 y 9. Segunda Corintios, capítulo 4, versos 8 y 9. Dice así la bendita palabra de Dios: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Pueden tomar asiento, hermano. La vida cristiana no está exenta de dificultades. Nuestro Señor nos dijo que el camino que hay que seguir es estrecho y que la puerta por la que hay que entrar es angosta. Nos dijo también que si le seguimos a Él, otros nos despreciarán, otros nos insultarán por el simple hecho de seguir a Jesucristo. Nuestro Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Lo advirtió: en el mundo tendréis aflicción. Pero Él nos dijo también que no temiéramos, porque Él está con nosotros. Desde tiempos bíblicos, los hijos de Dios se han enfrentado a pruebas de diferente naturaleza. Pruebas breves o pruebas de larga duración. Persecuciones, tribulaciones. Sin embargo, hay una gran diferencia entre los que tienen a Cristo en su vida frente a las pruebas y quienes no la tienen, quienes no tienen a Cristo en su vida. Y es porque el creyente no camina solo, no camina solo. En medio de la tormenta, si uno ha creído en Jesucristo, tú no caminas solo, tú no caminas sola. Cristo camina a tu lado, y eso es lo que hace la diferencia entre las pruebas enfrentadas o las tribulaciones enfrentadas por quien no tiene a Cristo y por quien tiene a Cristo. Dios promete ser nuestro refugio. Dios promete ser nuestra fortaleza. Y su palabra nos enseña que podemos encontrar paz en los momentos más oscuros de nuestra vida. Que podemos encontrar confianza en Él. El pasaje que acabamos de leer, eso es lo que expresa. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Esta es una promesa maravillosa. Aunque enfrentemos dificultades, Dios nunca nos abandonará. Nunca. Hoy exploraremos en esta predicación cómo podemos encontrar fortaleza en medio de la dificultad a través de la fe, la oración y la esperanza en las promesas de Dios. Aquí no hay magia alguna. Aquí lo que se requiere es tener fe. Fe. Cuando oras, oras con fe. Y esto te permite tener esperanza en lo que Dios ha prometido. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Esa es la promesa, pero para que esta sea realidad en tu vida, tienes que tener fe. Debes de creerle al Señor de que eso es verdad. Uno debe de tener confianza en el poder del Espíritu Santo, el cual es real. Poder del Espíritu Santo. Así que estos son los tres elementos que te van a ayudar a ti, a mí, a cualquiera, a tener fortaleza en la dificultad. Fe, oración, las promesas de Dios y el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que su palabra dice. Para el que no cree, esto es cualquier cosa. Pero para el que cree, ¿no? Este es poder de Dios. ¿No? Es poder de Dios. La fortaleza, mis hermanos,
viene de Dios, no de nosotros. Para empezar, la fortaleza de la que habla la Biblia no es tener mayor fuerza de voluntad, no es tener una mayor energía de tu carne o de tu voluntad. No, la fortaleza viene de Dios. Él te la da cuando tú confías en Él en oración. Cuando tú confías en sus promesas, Él te da una fortaleza que no existía en ti, que no estaba en ti. Cuando atravesamos dificultades, muchas veces tratamos de resolverlas por nuestras propias fuerzas. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que la verdadera fortaleza no proviene de nosotros, sino de Dios. Así que esto nos entre en la mente y en el corazón. La palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Por lo que Dios ha hecho en mí. ¿Ven? El débil puede decir, fuerte soy, por lo que Dios ha hecho en mí. El débil sigue siendo débil, pero cuando confía en Dios, en esa debilidad, Dios le sostiene de una manera nueva, diferente, que no se origina en ti, no se origina en tu alma, no se origina en tu voluntad, sino que viene de Dios. Isaías 40, del 29 al 31, dice lo siguiente: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Te sientes cansado, cansada? Pues bien, Dios promete darte fuerza. Y hace la comparación y dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que Dios te promete. Pero eso viene de Él. Eso tú no puedes hacer eso. Eso viene de Él cuando tú crees en Él, confías en Él, tienes fe de que esto es verdad para ti. La Biblia nos recuerda que la fortaleza no proviene de nosotros. Dios es Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es en quien podemos confiar. Aun cuando usted sienta y es creyente que no puede más, Él nos renueva. Pero debes de venir a Él creyéndole en oración. Él te renueva. Mis hermanos, Isaías, en el pasaje que acabo de leer, nos enseña que incluso los jóvenes que representan vitalidad y vigor humano pueden cansarse. Pero aquellos que confían en el Señor tendrán una fuerza sobrenatural. Tendrán una fortaleza que no es de este mundo. Esperar en Dios, hermanos, significa depender de Él en oración. Y confiar en Él, en el tiempo de Él. No significa inactividad. Orar no es inactividad. No lo es. Orar es una de las actividades más poderosas que el Señor nos ha dado. Orar es una actitud de fe que nos permite recibir nueva fuerza. Como el águila se eleva por encima de la tormenta, así nosotros podemos encontrar renovación en la presencia de Dios. Cuando enfrentamos pruebas, en lugar de desgastarnos en ansiedad y depresión, debemos acudir a Dios. Debemos de acudir a Dios. Pero a veces nos sucede como cuando uno compra algún aparato nuevo y uno pretende armarlo y no le haya o le faltan o le sobran piezas. Y uno dice, tengo que leer las instrucciones. A veces nos sucede lo mismo, donde queremos armar el embrollo que tenemos en la vida y vemos como que nos falta o piezas de más y
como que no cuadra aquello. Hay que orar. ¿No? Hay que orar. A través de la oración, hermano, es donde encontramos esa fortaleza. Filipenses 4, de 6 a 7, si nos lo dice. Lo mismo también, la palabra de Dios. Vean este texto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿De qué manera? En toda oración y ruego, con acción de gracias. Que no se te olvide darle las gracias a Dios. No olvides de darle gracias a Dios al terminar tu oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la promesa. ¿No? Mateo 11, del 28 al 30, nos enseña cómo debemos de descansar en sus promesas. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo, dice nuestro Señor. Debemos de descansar en sus promesas. Si en Filipenses aprendemos que esto ocurre a través de la oración, en Mateo aprendemos que hay que descansar en sus promesas. Hay que descansar en ellas. El siguiente texto, Fermín, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Descanso, Él ofrece descanso de tu labor, de tu esfuerzo, de tu lucha. Uno se cansa, se desgasta. Solamente el Señor puede darte eso, pero debes de descansar en sus promesas. Y luego el Salmo 46:1, donde se reafirma nuestra fe en la fidelidad que Él nos muestra. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Acá se reafirma nuestra fe en la fidelidad que Él tiene. Cualquiera puede fallarte, cualquiera, pero nuestro Señor jamás te fallará. Él es fiel. Le he mencionado en otras ocasiones como a mí me fascina ver, encuentro maravillosa esa imagen donde el retorno de nuestro Señor, dice Apocalipsis, no, y en su muslo viene un caballo blanco y en su muslo tiene grabado que dice fiel y verdadero, fiel y verdadero. Ese es nuestro Señor Jesús, es fiel y es verdadero, ¿no? Y lo tiene grabado aquí en su muslo, fiel y verdadero. Cuando nos sentimos débiles, cuando te sientas débil, ese es el mejor momento para recordar que nuestra fortaleza no se origina en nosotros, sino del Señor. Segundo, la oración nos sostiene en medio de la prueba. Uno de los mayores errores que podemos cometer en tiempos de dificultad es alejarnos de la oración. Es uno de los peores errores. En esos momentos más oscuros, es cuando más necesitamos comunicarnos con Dios, porque es allí donde encontramos consuelo. Él te consuela cuando tú vienes a Él. Él te da dirección, Él te da fortaleza. Eso es lo que Dios hace cuando tú le buscas en oración. La oración nos sostiene en medio de la prueba. Filipenses 4, del 6 al 7, dice lo siguiente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias. Una vez más, toda oración debe de concluirla con acción de gracias. Pablo nos enseña un principio poderoso, que en lugar de angustiarnos, debemos presentar nuestras preocupaciones a Dios en oración. En lugar de angustiarnos, presentar nuestras preocupaciones a Dios en oración. La respuesta de Dios no siempre es inmediata. No siempre. Pero lo que sí es inmediato
es la paz que Él da. Y eso solamente lo encuentras cuando oras. No te resuelve el problema de inmediato, pero te da la paz que va a guardar tu mente y tu corazón para que no te angusties, para que no te sientas desesperado. Te da paz, pero lo haces creyendo en Él. Vienes y le presentas tu necesidad, tu angustia, y le das las gracias después. Y Él te da paz para poder seguir adelante. Ya no andas, desesperado, desesperada, sino que tienes paz. Aun cuando la situación no cambie de inmediato, su paz guardará tu corazón y tus pensamientos. La oración no solo nos da respuestas, sino que nos transforma. Por eso es que es importante orar. La oración te transforma. Hay quien no ora. Usted hace mal si no ora. Usted debe orar todos los días, al comenzar su día, al terminar su día, durante el transcurso del día. Debe de orar. Debe tener un tiempo donde usted se dedique a buscar a Dios y orarle a Él, clamarle a Él. El hecho de orar es de reconocer de que yo no puedo y Él sí puede. Es reconocer que Él es grande. Es reconocer que Él es el único que puede ayudarte. Y no hay nadie más. Y usualmente uno lo hace de rodillas. A mí me gusta hacerlo de rodillas. Pero a veces no se puede físicamente, ¿no? Pero usted puede arrodillarse, arrodíllese. Pídale de rodillas al Señor. Suplíquele, ruéguele, dice la carta a los Filipenses. Dios no siempre te da la respuesta de inmediato, pero lo que sí hace es que te transforma de inmediato. Comienza a transformarte. Comienza a surgir esa paz que solamente Él puede dar. Y nos ayuda a lo siguiente. Salmo 55, 22 nos ayuda a recordar que Dios está en control. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. Tienes cargas. Clarito dice acá, échala sobre Jehová y Él te sustentará con aquella carga. Él lo hará. O en Santiago 1:5, donde se nos indica acá que debemos de recibir dirección de parte de Él en medio de la confusión. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No hayas que hacer, pídele a Dios que te dé sabiduría, el cual, o sea, Dios, da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No hayas que hacer, pide sabiduría al Señor para que Él te la dé. Él la da abundantemente y la da sin reproche. No te hace reproche alguno. Él se alegra cuando sus hijos le piden sabiduría. Esto nos hace fortalecer también nuestra fe al confiar en sus promesas. Hebreos 4:16. ¿No lo tienes, Fermín? Está bien, bueno, quizás no te envíe ese texto, pero Hebreos 4:16 es un gran ejemplo de fortaleza en oración. Es un ejemplo claro de fortaleza que da la oración. Es nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Eso lo encontramos en Lucas 22 del 41 al 44. El Evangelio dice que Jesús sabía que lo iban a matar. No sé si usted alguna vez ha estado en una situación o circunstancia donde ya no es una posibilidad de que lo van a matar. No, usted sabe que lo van a matar. Es algo muy diferente. Y Él sabe que lo van a matar. Y no solo la muerte en sí, sino que está por atravesar la más grande prueba que haya sido pasada y que solo Él podía llevarla. Él iba a llevar los pecados del mundo entero. Tus pecados y los míos, del mundo entero. Él tenía que llevarlos. Y dice el Evangelio que Él dijo que oraran por Él. Fíjense, le pide a sus discípulos que oren por Él. Oren.
porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Está angustiada. ¿Se imaginan ustedes qué clase de angustia sería esa? De que nuestro Señor se sintiera angustiado. Qué profundidad de angustia. Pero Él sufre eso para que tú nunca la sufras. Por eso es que Él sufre esa profundidad de angustia. Para que nadie tenga que sufrirla de la manera en que Él la sufrió. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Y Él pide oración. Pide oración. Acá, mis hermanos, Él oró y pidió fortaleza al Padre para enfrentar la cruz. Él oró y dijo: Padre, que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, Señor. Hágase tu voluntad en mí. Y se abandona en su Padre, se abandona en Dios. Esto nos enseña que no siempre la situación cambia de inmediato. La condición, la situación de Jesús no cambió de inmediato, no cambió, siguió igual. Pero tenía una nueva paz. Dice la Biblia que cuando llegaron sus enemigos a buscarle, lo encontraron de pie. Porque hay un momento estar de rodillas y hay otro momento estar de pie. Cuando vinieron sus enemigos, él estaba de pie. De rodillas delante de su Padre, de pie delante de sus enemigos. Y preguntan: ¿quién es Jesús? Y nuestro Señor dice: yo soy. ¿Ven esa fortaleza que la oración le dio? La oración le dio eso a Él. Él es nuestro ejemplo, que usted y yo debemos seguir, de orar, para recibir esa fortaleza que Dios es el único que puede dártela. No hay prueba demasiado grande, ni carga demasiado pesada, que no podamos presentar ante el Señor en oración. No la hay. Algunos de ustedes me han participado en sus pruebas y luchas que están en estos momentos. Pruebas grandes, luchas grandes. Pues a ustedes, mis hermanos, les digo que no hay prueba demasiado grande, ni carga demasiado pesada que no podamos presentar, que usted no pueda presentar ante el Señor. Luego, en tercer lugar, la esperanza en las promesas de Dios es lo que nos sostiene. Cuando enfrentamos dificultades, podemos caer en la desesperanza. Y sin embargo, la palabra de Dios está llena de promesas que nos recuerdan nuestra situación y nos recuerdan de que en lo que estás en ese momento no es el final de la historia. Ese no es el final. Dios tiene algo para ti. Nuestra confianza no debe estar en las circunstancias en las que estamos, sino en aquel que tiene control de todo, en el Señor. No sé si Romanos 8:28 tienes, Fermín. Dice la palabra de Dios: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No siempre uno entiende mientras está ahí. ¿Recuerdan ustedes a José, la historia que nos cuenta la Biblia de José? Cómo él sufrió mucho, mucho. Y sin duda él se hacía preguntas. Ya cuando era adulto, ya no, pero se hacían preguntas. Y cuando se encuentra con sus hermanos, con los cuales podía haberse vengado, él opta por no hacerlo, sino que le entiende y dice: si Dios no hubiera hecho esto, Él me puso en este lugar para salvarles a ustedes y a nuestra familia. Y José entendió el propósito. A veces uno no entiende cuando uno está en medio de aquel refriega, ¿no? En medio de aquella batalla, uno no entiende. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Pero más adelante uno lo entiende. En nuestra iglesia acostumbramos, usualmente en la primera semana del año, repartimos promesas de la palabra de Dios. Entonces, no sé si ustedes tienen la suya, pero ese es con un propósito. Lea su promesa, medite en ella. Es la palabra que Dios le dio a usted
No siempre hace sentido, pero llega un momento en el transcurso del año que cobra sentido. La palabra de Dios es viva y es eficaz y penetra hasta partir el alma. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Así que este versículo nos asegura que Dios puede tomar incluso las pruebas más difíciles y transformarlas para nuestro bien. No significa que todo lo que ocurre en la vida sea bueno, sino que en medio de cualquier situación, Dios cumplirá su propósito en mí. Dios lo cumplirá. A veces la voluntad de Dios la comparo a esas, no sé si ustedes recordarán esas maquinitas que había de pinball, ¿no? Donde una bolita baja y luego hay dos palanquitas, ¿no? Y uno procura que la bolita nunca caiga y uno va moviéndola. Entonces, pensaba el otro día cómo esa imagen bien puede representar nuestras vidas, donde nuestra vida es esa bolita y a veces tomamos un rumbo equivocado, pero viene Dios y mueve la palanquita y te pega y ¡zum!, agarras otra dirección. Y todavía no estás en la voluntad de Él, otro lleguecito y te envía en otra dirección. Y Dios va interactuando contigo, conmigo, porque nuestra relación con Dios es viva, no es estática, sino que Él va actuando según nosotros vamos actuando, para que el propósito que Él tiene para ti se cumpla, para que se cumpla. Y si esto va a requerir que atravieses esta prueba, esa prueba vendrá a ti. Muchas veces la prueba es ese lleguecito que Dios le pega a tu vida para que tome otro rumbo, porque vas en el rumbo equivocado. Y si todavía no te enderezas, otro lleguecito, para que de nuevo te enrumbes. Y Dios va haciendo eso, así es la voluntad de Dios. Por eso es que siempre prevalece su voluntad en nosotros. El problema es que muchas veces queremos ver el propósito de inmediato. Queremos ver respuestas rápidas. Pero Dios obra a su tiempo. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Les mencionaba el caso de José. Tenemos el caso de Job, donde perdió todo, pero se mantuvo fiel. Y al final, Dios lo restauró. O Pablo, enfrentando prisiones y persecuciones, pero nunca perdió la esperanza, porque sabía que Dios tenía un propósito en todo. La clave, hermanos, para mantenernos firmes en la prueba es aferrarnos de la palabra de Dios. Debes de aferrarte de sus promesas. Y aquí dice, Señor, que tú serás conmigo. Sé conmigo, Señor. Ayúdame. Y oras al Señor, le ruegas al Señor. Y Él te va a dar paz. Te va a dar guía. Va a poner en tu mente o en tu corazón lo que Él quiere que hagas. Es como un susurro. Dios, mis hermanos, nunca nos dejará. Él tiene un futuro de esperanza para ti y para mí. Lo tiene. Cuando confiamos en las promesas de Dios, podemos enfrentar cualquier prueba, teniendo la certeza que Él está obrando. A veces parece que Dios no está haciendo nada. Y uno puede, creer, no, Señor, no veo que estés haciendo nada, todo lo veo igual. Pero es de recordar acá cómo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario parecía que no estaba haciendo nada, pero estaba redimiendo al mundo. Eso es lo que estaba haciendo. Pero parecía que estaba haciendo nada. Y por último, ha venido, ¿no? Uno debe de la oración, la palabra de Dios, sus promesas. El Espíritu Santo nos fortalece. Cuando nos sentimos débiles y sin fuerzas, no estamos solos. Dios ha enviado el Espíritu Santo para ayudarnos, para consolarte, para fortalecerte. Es Él quien nos da poder para resistir en medio de la dificultad y nos recuerda las promesas de Dios. Él trae a tu mente algún versículo bíblico, alguna frase, Él trae a tu mente alguna alabanza, algún canto, algún corito, lo trae a tu mente, así de la nada. Y aquello habrá de fortalecerte. Es la acción
del Espíritu Santo en ti. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, ¿a dónde? En nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No está solo, no está sola. Muchas veces no sabemos cómo orar o qué decir en medio de la prueba. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. No siempre hay que hablar delante de Dios. No siempre. A veces uno debe guardar silencio delante de Dios. Nada más. Como quien se recuesta en el Padre que te ama. Uno guarda silencio y se recuesta en Él. Donde a veces, y hermanos me dan testimonio, sienten la presencia misma de Dios como que si fuera una caricia lo que han recibido. Como que si fuera una mano de amor sobre ellos. Cuando estamos agotados y sin palabras, Dios sigue obrando a nuestro favor. El Espíritu Santo nos fortalece, nos da paz de la tormenta, dice Juan 14:27. Paz en medio de la tormenta. Nos da, nos recuerda que las promesas de Dios, cuando dudamos de ellas, las trae a nuestra mente. Nos llena de gozo en medio del sufrimiento. Nos da poder para resistir la adversidad. Gran ejemplo de esto es la vida de Esteban, quien mientras era apedreado, él no reaccionó con miedo ni con desesperación, sino con paz y perdón, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando confiamos en la fortaleza del Espíritu y no en nuestras propias fuerzas, podemos enfrentar cualquier dificultad con valentía. Y por último, hermanos, la iglesia nos ayuda a perseverar. Los cristianos somos como brasas. Cuando estamos juntos, hacemos llama, pero separados nos apagamos uno por uno. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dios nos diseñó para vivir en comunión con otros creyentes. Cuando estamos débiles, nuestros hermanos en la fe pueden levantarnos en la oración. A veces hay algunos de ustedes que pasan por mi oficina y me dicen, pastor, tengo esta necesidad. Y buscan pues compartir para que uno interceda y ore. Y cuando te lo pidan, hazlo, ¿no? Hazlo. Están dependiendo de ti. Muchas veces lo único que necesitamos es una palabra de ánimo, de apoyo. Y eso lo recibimos en la iglesia. Algunas formas en que la iglesia nos ayuda son orando por nosotros, brindando apoyo emocional y espiritual y ayudándonos en nuestras necesidades materiales. Así es como la iglesia te ayuda, ¿no? Algunos de ustedes hemos orado por ustedes. No, el otro día, no veo a Emelina, pero Emelina me decía, ¿se acuerda por esta muchacha recién graduada de médico? No creo que tenía poco tiempo de ejercer ahí en El Salvador y tuvo un accidente en motocicleta. Jocelyn, recibió un gran golpe en la cabeza, una gran concusión que tuvo en la cabeza, que hubo muerte cerebral. Es lo que ella dice, ¿no? Es lo que el diagnóstico tuvo muerte cerebral. Y oramos por ella. Su madre estaba angustiada y pidió oración por ella. Algunos de ustedes que le conocen a Jocelyn oraron por ella. Pues bien, me dice Emelina, el milagro ha sido completo, me dice. Me llamó Jocelyn por teléfono. Puede hablar, me dice, puede hablar. Y me llamó y me pidió que le diera las gracias a la iglesia por haber intercedido por ella. Dios hizo un milagro y ella lo reconoce porque ella había tenido muerte cerebral, ¿no? Pero Dios le levantó de los muertos, porque ella misma dice, como ella es médico, ¿no? A leer ella todo el
el historial de su condición, historial médico, ella misma se maravilla y dice, si estaba muerta. No. Al ver el historial, al leer lo que los médicos que le atendieron escribieron, ella misma dice, yo soy médico y al leer esto, yo estaba muerta, ¿no? Hubimos muchos que oramos por ella. Aquí oramos por ella. Muchos oraron y Dios respondió. Eso para mí fue un milagro, es un portento de Dios. No es un milagro lo que ocurrió con esta muchacha. Mis hermanos, orar es algo que en la iglesia puedes tú recibir cuando vienes acá. Pero también puedes recibir apoyo emocional, apoyo espiritual. Puedes recibirlo acá, donde aquí estableces amistades y relaciones. Porque cuando uno hace amistades en la iglesia, uno ya no se va. Pero si uno nunca establece amistades, entonces la iglesia siempre se extraña. Nunca eres parte de ella. Sino que, como que fueras astronauta, te pones tu traje, ¿no? Y adentro llevas tu aire, tu oxígeno, tu comida, interactúas, pero luego te vas. No, no es así. En la iglesia es donde podemos recibir apoyo emocional, apoyo espiritual. Y en la iglesia es donde también podemos recibir ayuda material, ayuda económica, alimentos. Muchos han sido beneficiados en nuestra iglesia de distintas y diferentes maneras, que han estado atravesando necesidades. Muchas. No sé si ustedes recordarán, por ejemplo, ¿no? Cuando estuvo la pandemia, ¿qué hicimos? Muchos de ustedes estaban sin trabajo y no tenían cómo pagar la renta. ¿Qué es lo que hicimos como iglesia? Pues todo el ahorro que teníamos, más bien el presupuesto que teníamos para hacer celebraciones en ese año, Día de la Madre, Día del Padre, todas las celebraciones que había el año, lo tomamos y con eso ayudamos a pagar la renta a diferentes familias. ¿No? Diferentes familias fueron bendecidas de esa manera, porque no tenían para pagar su renta. Entonces, cuando tú vienes a la iglesia, acá podemos orar por ti. Acá podemos brindarte apoyo emocional y espiritual. Aquí podemos ayudarte en tus necesidades materiales. No te las vamos a resolver, pero te ayudaremos. ¿No? Te ayudaremos. Un ejemplo bíblico de esto es cuando Moisés en la batalla contra Amalek, dice la Biblia que cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía. Pero cuando se cansaba, el enemigo avanzaba. Entonces Aarón y Hur lo sostuvieron, sus brazos, para que pudiera seguir adelante. Esto nos enseña que no siempre podemos enfrentar las pruebas solos. No siempre. Necesitamos el apoyo de otros. Necesitamos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro sufre, todos sufrimos con esa persona. Por eso en tiempo de prueba, no debes de aislarte. Es cuando más debes de venir a la iglesia. Es cuando más necesitas fortaleza y aliento. Y si esa es tu necesidad, alguna de estas, quiero orar por ti en este momento. Les invito a que inclinen su rostro y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, venimos ante ti reconociendo que sin ti somos débiles, pero en ti encontramos fortaleza. En medio de las pruebas, ayúdanos a confiar en tu poder y en tus promesas. Danos paz cuando la tormenta nos rodee y enséñanos a depender de ti en todo momento. Llénanos con tu Espíritu Santo para que no nos desanimemos ni nos apartemos de tu camino. Que podamos recordar que todas las cosas obran para bien en aquellos que te aman. Señor, ayúdanos a ser un apoyo para otros, a levantar nuestros hermanos en tiempos de dificultad y a caminar juntos como un cuerpo en Cristo. Gracias porque en cada lucha, en cada prueba y en cada momento difícil,
tú estás con nosotros, sosteniéndonos con tu amor y dándonos de tu paz. Te rogamos estas cosas con acciones de gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que, amigo, amiga, si usted nos visita en esta mañana y usted no conoce de esta paz que Dios puede darles, hoy puede ser suya si usted abre su corazón y le recibe a Él como Señor y Salvador. Hay alguien entre nosotros que, arrepintiéndose de sus pecados, quiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Levánteme la mano para poder verle y orar por usted. Hay alguien entre nosotros que desea hacerlo. Este es el momento. Muy bien, asumo entonces que todos somos creyentes. Pero ahora me dirijo a usted, amigo, amiga, que nos ve en YouTube, Facebook, y que se ha conectado para escuchar la palabra de Dios. Si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, si usted no conoce lo que es la paz en su familia, en su matrimonio, en usted mismo, usted puede tener esa paz. El día de hoy usted puede abrirle su corazón a Jesucristo, entregarle su vida a Él, y Él le dará la paz que usted necesita. Si es así, voy a orar por usted y repita usted esta oración donde quiera que usted esté. Repítala conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Ayúdame. Entra en mi vida según tú lo has prometido. Te invito a hacerlo, Señor, para que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por escuchar esta oración y por entrar en mi vida según tu promesa. En el nombre de Jesús oramos. Amén.